Hoy Dale. vamos a ver lo que es patología cutánea y un poco también de partes blandas, ¿sí? Eh, Soy Carolina Almendro, residente de cuarto año de diagnóstico de por imágenes de Clínica Pasteur. A ver, ahí está. Vamos a ir repasando un poquito cuáles son las distintas capas de la piel. Desde superficial hacia la profundidad tenemos primero la epidermis, luego viene por debajo la dermis, que es la parte más vascularizada. La hipodermis, la fascia superficial, o sea, acá tenemos un esquemita, tenemos la piel, la epidermis, la dermis, la hipodermis, y por debajo ya donde se encontraría el tejido adiposo, vendría la fascia superficial, que esta fascia envía como unos tabiques y como que organiza a los adipocitos, ¿sí? En filas. Luego viene la fascia más profunda, ¿sí? Después ya viene lo que es la parte muscular. Entonces, ¿cómo vamos a estudiar la piel? Hay distintos tipos de metodologías. La RX es una técnica solamente que la podemos usar para ver si hay algún cuerpo extraño, ¿sí? O gas. No mucho más vamos a poder ver. La ecografía, usando el Doppler y si tenemos la suerte de tener esta elastografía, la podemos usar para valorar la piel. Se recomiendan transductores de por lo menos 15 milihertz. Esto es importante, necesitamos transductores que tengan alta frecuencia, ¿sí? Esto nos va a dar más definición de la imagen. Eh, Esto especialmente en lesiones que son superficiales o de la piel. Nos sirve para identificar el proceso, si hay alguna lesión o algo. Si se puede, se define la extensión, se descarta la existencia de trombosis venosa, ¿sí? Y se usa también para guía de drenaje para colecciones de abscesos. Por tomografía vamos a ver la extensión de la lesión, si hay complicaciones locales, regionales o a distancia, y también sirve para guía como para drenar abscesos o tomas de biopsias. El PET-CT, vamos a evaluar básicamente si hay compromiso metastásico, ¿sí? Compromiso ganglionar o a distancia. La gamografía se usa para ver si hay compromiso óseo y la biopsia. Empezamos con la ecografía. Lo ideal es usar el Doppler. La elastografía no es algo que esté muy difundido, ¿sí? Los traductores deben ser de alta frecuencia, ¿sí? Acá tenemos los esquemitas de los tres transductores que más usamos. El primero que vemos es el lineal, este es el endocavitario y el convex, ¿sí? El que más usamos es el lineal, que como vemos acá en el esquema son de alta frecuencia. Podemos ver lesiones superficiales con una gran definición, ¿sí? Pero no podemos ver lesiones que estén más profundas, ¿sí? Solamente las superficiales, a diferencia de los convex, que nos dan un mayor foco viendo lesiones más profundas, pero con menor definición. Eh, bueno, como mencioné antes, se utiliza para identificar el proceso, definir la extensión y descartar la existencia de trombosis o guía para drenaje de abscesos o colecciones. Acá tenemos una ecografía normal. Esto es lo que vamos a ver con un transductor lineal. Esta línea hiperdensa que vemos más en el borde superior de la imagen es la epidermis. Luego viene la dermis, que lo vamos a ver caracterizado por lóbulos grasos o adipocitos que van a estar separados por lo que son tejido conectivo, ¿sí? Es importante identificar o saber cuál es el espesor de la piel, ¿sí? Que generalmente suele ser menos de 2 milímetros, eh, para después, luego, cuando existe alguna patología, es una de las cosas que se tienen que evaluar. Por PET-CT, normalmente lo que vamos a ver, esto es una tomografía, ¿sí? En un corte axial a nivel de ambos, de las piernas, ¿sí? Donde la piel la solemos ver como una fina línea, ¿sí? Bien superficial. En pacientes con sospechas de alguna lesión en la piel, tenemos que evaluar es el grosor de la misma y si hay algún engrosamiento, como vemos en este caso, ¿sí? Vemos uno acá, otro por acá. Luego de la inyección del radiofármaco o el FDG, podemos ver que hay áreas que
que tienen mayor metabolismo. El PET-CT es un estudio que usamos un radiofármaco en el cual lo que se evalúa es el metabolismo. En lesiones, por ejemplo, neoplásicas, vamos a ver que estas células neoplásicas tienen mayor metabolismo. Y lo que vamos a ver en el estudio es aumento de la captación del FDG, ¿sí? Aumenta el metabolismo como lesiones así como, acá lo vemos como más naranjitas, ¿sí? A nivel de los engrosamientos de la piel. Vamos a empezar hablando de las lesiones benignas más frecuentes. Una es el quiste de inclusión epidémica. Acá les dejé una fotito para que vean cómo se ve. Se localizan en la dermis, dermis o hipodermis. Tiene una apariencia, tiene una apariencia ecográfica variable en función de la fase en la que estén. Son lesiones bien delimitadas, redondeadas, que presentan un pequeño tracto anecoico que conecta la lesión con la región subepidérmica. Pueden presentar un refuerzo posterior, es decir, que por debajo de la lesión vamos a ver un halo más ecogénico. eh, y la ecogenicidad interna va a ser variable. Estos tipos de quistes no van a presentar Doppler o vascularización, ¿sí? En caso de que se sobreinfecten, puede verse una pared heterogénea y lesiones de larga evolución pueden presentar zonas hiperecogénicas internas. Si el quiste se rompe, va a liberar el contenido de queratina a los tejidos, generando una reacción inflamatoria tipo cuerpo extraño. ¿Sí? Acá tenemos una foto de ecografía donde vemos estas imágenes redondeadas, bien definidas, algunas heterogéneas, con áreas más ecogénicas en su interior que corresponden a quistes de inclusión. Si nosotros aplicamos el Doppler, vamos a ver que no van a presentar Doppler interno. Después tenemos los quistes triquilemal, ¿sí? Aparecen como nódulos sónicos o múltiples, generalmente en una zona de alopecia, asociado y generalmente se encuentran en el cuero cabelludo. Estos quistes tienen queratina y a veces fragmentos de cabello o material oleoso. Algunos de estos elementos pueden calcificar, ¿sí? Por ecografía vamos a ver lesiones bien definidas, ¿sí? Heterogéneas, algunas pueden tener este contenido más ecogénico, que puede corresponder a calcio o pelo, ¿sí? Y se van a encontrar a nivel de la dermis o la hipodermis. Acá vemos una foto donde vemos el cuero cabelludo con una área de alopecia y el quiste triquiminal. Después tenemos a los quistes pilonidales. Generalmente se desarrollan en la región interglútea, ¿sí? Eso es muy importante. Acá tenemos una foto. Se producen por atrapamiento de folículos pilosos o trauma local crónico. Puede presentarse con abscesos agudos o crónicos y supuración o sangrado. Lo que vamos a ver, si apoyamos el transductor sobre la lesión, vamos a ver áreas, en caso de que esté obsedado, son estas áreas, estas colecciones definidas, hipoecoicas, heterogéneas, ¿sí? Como vemos acá, pueden tener algunas áreas más ecogénicas correspondientes al pelo, ¿sí? Que puede ser la causa de estos quistes. La hidrosadenitis, ¿sí? Es una condición bastante frecuente, se produce por una oclusión de los conductos apocrinos o foliculares por queratina, lo que conduce a la dilatación ductal y ectasia de las glándulas seguidas por la inflamación, ¿sí? Acá tenemos una esquemita, generalmente se producen en áreas así como axilas, ingles, región perineal o cuero cabelludo. Estas lesiones pueden supurar y pueden ser crónicas, ¿sí? En la ecografía vamos a ver también colecciones bien definidas, heterogéneas, hipoecoicas, a nivel del tejido celular subcutáneo, y en caso de que estén infectados, haya un proceso inflamatorio y aplicamos el Doppler, vamos a ver solamente Doppler periférico correspondiente a la inflamación que se produce, a la inflamación local que se produce por el absceso.
El pioderma gangrenoso son pústulas eritomatosas, únicas o múltiples, que progresan rápidamente a úlceras necróticas. Tiene una etiología desconocida, de probable base inmune, se dan en mujeres entre los 30 y 50 años y son rápidamente progresivos. Estas úlceras están asociadas a enfermedad intestinal inflamatoria, artritis o procesos hematológicos. Hay 4 variantes: la ulcerativa, la pustulosa, la ampollosa y la superficial. Acá tenemos un ejemplo de estas lesiones y lo que vamos a ver por ecografía, si son estas lesiones bien superficiales, hipoecoicas, de bordes bastante definidos, localizados en la dermis. El pilomatrixoma, ¿sí? Es un tumor benigno cutáneo que deriva de la matriz del folículo piloso y es frecuente en niños y adultos jóvenes, ¿sí? Acá tenemos un ejemplo. Por ecografía vamos a ver en dermis y tejido celular subcutáneo una lesión hipoecoica que puede tener un foco central hiperecoico correspondiente a calcificaciones, ¿sí? Puede tener áreas quísticas, pueden ser mixtos con áreas solidoquísticas y la vascularización es variable, ¿sí? Acá tenemos una fotografía donde vemos en la primera imagen de la izquierda esta lesión bien circunscrita con algunas áreas más ecogénicas que pueden corresponder a calcio. Y en el lado derecho vemos esta imagen, sé que es la misma, si la vemos, que la ecografía, ¿sí? Esta es la elastografía. La elastografía se utiliza para medir el grado, la densidad de la lesión. En lesiones duras, como en este caso, vamos a ver áreas que pintan de color más rojizo, tirando al rojo anaranjado, ¿sí? Las áreas más blandas, vamos a ver que pintan en colores verdes o azules. En este caso nos da a entender que estamos ante una lesión bastante de consistencia dura, ¿sí? Dermatofibroma. Son de crecimiento lento, eritematosos, son marronáceos, indoloros y se encuentran generalmente en extremidades inferiores o tronco. Se da más que nada en mujeres en edad media. Por ecografía lo que vamos a ver son estructuras mal definidas, hipoecoicas, heterogéneas, que afectan a la dermis, pero pueden extender hasta el tejido celular subcutáneo. Bueno, se dice que se asocia a distorsión, aumento de los folículos pilosos locales en la dermis. A la aplicación del Doppler van a ser lesiones hipovasculares, ¿sí? Acá tenemos esta imagen de ecografía con esta lesión, en este caso bastante definida, hipoecogénica, con algunas áreas ecogénicas, que vemos acá la dermis, está bien superficial, ¿sí? Si nosotros aplicamos el Doppler, vamos a ver que no tiene vascularización interna. El tumor glómico es una neoplasia benigna, es muy dolorosa, ¿sí? Porque deriva de las células glómicas y generalmente suele tener una localización acral en el lecho unguial, pero se pueden encontrar en otras localizaciones. La forma solitaria es la más frecuente y consiste en un nódulo dérmico bien delimitado o encapsulado que puede alcanzar el tejido subcutáneo. Acá tenemos 2 imágenes de ecografía con esta lesión bien definida, hipoecogénica, ¿sí? Localizada bien por debajo de la epidermis, ¿sí? Y al aplicar el Doppler color vemos que tiene una alta vascularización. Es importante siempre definir la localización de las lesiones y, bueno, evaluarlas por ecografía y la clínica para llegar a definir qué tipo de tumor es, ¿sí? Tumor glómico por resonancia, acá tenemos 2 secuencias, esto es una secuencia STIR, si es como un T2 modificado, es un T2 con saturación de la grasa. ¿Qué quiere decir saturación de la grasa? Que va a decir es que la grasa la vamos a ver negra, ¿sí? Tenemos un STIR y un T2. Y vemos esta imagen a nivel del lecho unguial, bien redondeada, hiperintensa, y no mucho más. Leiomyoma pilar o angiomieloma. Son neoplasias cutáneas benignas derivadas de células musculares lisas. Se suelen ver como nódulos intradérmicos, eritematosos, habitualmente dolorosos, sobre todo en las superficies extensoras de extremidades, cara y tronco. Generalmente son dolorosos a la piel, al roce, a la presión y cambios de temperatura. Tiene una clínica parecida a los tumores glómicos.
En ecografía se pueden presentar como lesiones hipoecoicas, o sea, acá vemos una lesión, vemos la epidermis que está en este caso un poquito engrosada, y vemos esta lesión mal definida, hipoecoica, bastante heterogénea, que si le aplicamos el Doppler, vamos a ver que tiene una alta vascularización. Acá vemos un angioleiomioma, es una lesión parecida, una lesión redondeada por debajo de la epidermis, hipoecoica, heterogénea, que si aplicamos el Doppler vemos que tiene una vascularización importante. Otras lesiones son, por ejemplo, los cilindromas ecrinodérmicos, son neoplasias raras de los anexos, pueden ser un tumor solitario múltiples, se encuentran más frecuentemente en el cuero cabelludo y más raros en el tronco y extremidades, son de color rosa o rojo, de consistencia firme y crecimiento lento. Estos tumores son bien circunscriptos y se localizan en la dermis superior. Acá vemos un esquema de cómo se ven estos tumores, ¿sí? En el cuero cabelludo vemos esta lesión bastante definida, hipoecoica, pero hipoisoecoica, con áreas más hiperecoicas, ¿sí? Que tiene una gran vascularización y que en la elastografía vamos a ver que colorea más rojo anaranjado, dándonos el dato de que es una consistencia densa o dura. Los neurofibromas son lesiones benignas de los nervios periféricos que pueden también observarse en la piel. Pueden ser solitarios o múltiples en el contexto de una neurofibromatosis tipo 1. Tienen tamaños variables, no están encapsulados, son de consistencia firme, con frecuencia pueden tener degeneración mixoide. Son lesiones bien superficiales, pediculadas, de consistencia blanda y cubiertas por la piel normal. Acá vemos la ecografía, donde vemos la epidermis, ¿sí? Esta línea blanca, y vemos que está esta lesión hipoecoica, bien redondita, localizada y bien superficial. Acá tenemos otro ejemplo de un neurofibroma, ¿sí? Tenemos una resonancia de rodilla en un corte sagital, ¿sí? En una secuencia T1 y un T1 con saturación de la grasa, ¿sí? Vemos a ver la grasa oscura. Entonces vemos en el nervio del ciático popliteo, vemos esta imagen redondeada, ¿sí? Hiperintensa, que correspondió a un neurofibroma. La hiperkeratosis es una lesión epitelial que se caracteriza por presentar un aumento del grosor de la capa epitelial superficial cornificada con ausencia de núcleos. Es secundaria a estímulos locales como mecánicos, químicos o infecciosos y se desarrolla en áreas expuestas por fricción o roce permanente. Esto lo que va a generar va a ser un engrosamiento de la piel, ¿sí? Vemos un ejemplo, finalmente se puede producir en los pies, en los talones, y por ecografía vamos a ver como les decía antes, un engrosamiento de la epidermis. Por eso es importante siempre tener una idea de cómo se tiene que ver la epidermis dormal, el espesor, para ver si es patológica o no. Bueno, acá tenemos, vamos a hablar un poquito de la necrosis grasa. Hay distintas formas de presentación ecográfica. Una se pueden observar focos hiperecogénicos con espacios hipoecoicos correspondientes a zonas de grasa infartada, tumoraciones lobuladas, similar a lobulillos grasos, pero de menor ecogenicidad, rodeados por cantidad variable de líquido, o masas relativamente hiperecogénicas con cápsula hipoecoica bien definida, con tendencia a la calcificación. Acá en esta ecografía vemos una lesión en el tejido celular subcutáneo, ¿sí? Vemos es hiperecogénica, con un halo hipoecogénico, correspondiente a edema, y estas áreas más ecogénicas calcificadas. ¿Cómo sabemos que es calcio? Porque la sombra acústica posterior, ¿sí? Por este halo hipoecoico que vemos por debajo del calcio. Acá tenemos otro ejemplo de necrosis grasa en una tomografía, en un corte axial. Vemos estas masas, ¿sí? Localizadas a nivel del tejido celular subcutáneo. La grasa en condiciones normales la tenemos que ver así hipodensa, pero vemos estas masas bien delimitadas, heterogéneas, con unas áreas quísticas y calcificaciones, ¿sí? Estos corresponden a necrosis grasa.
Eh, las necrosis grasas son bastante frecuentes cuando se aplican los inyectables a nivel de los glúteos y el fármaco se queda ahí solamente en el tejido graso y no llega hasta el músculo. Entonces es muy frecuente ver estas lesiones, no de este tamaño, pero vemos calcificaciones a nivel de la grasa de los músculos. Bueno, en cuanto a las lesiones traumáticas, tenemos a los hematomas. Esto es bastante común de ver, que se van a observar como colecciones bien superficiales. Estas van a ir variando con el tiempo. En la etapa aguda se van a ver una apariencia sólida y luego del pasado un tiempo vamos a ver áreas de liquefacción del coágulo con algunas áreas de fibrina más ecogénicas, ¿sí? Vemos lesiones bien circunscritas, anecoicas, heterogéneas, ¿sí? Superficiales. Acá tenemos un hematoma por resonancia, tenemos un corte a nivel de los muslos, en un corte axial y coronal, y vemos esta colección hiperintensa, ¿sí? Localizada a nivel del cuádriceps derecho, adyacente al plano óseo, ¿sí? En este caso tenemos una secuencia STIR, que estos hematomas están muy asociados a los desgarros, ¿sí? Cuando se sospecha un desgarro, generalmente está acompañado de un hematoma. Más chiquito, más grande, eso depende del grado del desgarro, ¿sí? La dermatomiositis, una enfermedad del tejido conectivo que puede afectar a los tejidos blandos en forma de edema muscular, calcificación y atrofia. Afecta a múltiples músculos, generalmente de forma simétrica y bilateral. Acá tenemos una radiografía de ambas piernas con múltiples imágenes radiopacas, ¿sí? Localizadas a nivel de los tejidos blandos en ambas piernas, ¿sí? Otra de las condiciones que solemos evaluar bastante frecuentes son las infecciones de partes blandas. Pueden afectar a una o varias capas de la piel. Suelen ser polimicrobianas, aislándose de microorganismos aerobios y anaerobios, pero las monomicrobianas, el germen aislado más frecuente es el estreptococo, seguido del estafilo y el Clostridium perfringens. Las vías de acceso son dos, las más frecuentes son por lesiones en la piel, ¿sí? Eh, por ejemplo, en los pies diabéticos, o vía hematógena, que es la menos frecuente y se puede originar, y en este caso puede estar asociado a una osteomielitis. ¿Cómo vamos a evaluar las infecciones de la piel? El objetivo principal es valorar la extensión del proceso porque pueden ser superficiales o profundas y detectar posibles complicaciones, ¿sí? Por RX vamos a evaluar la presencia de cuerpo extraño y gas, ¿sí? Por ecografía se identifica el proceso, se define la extensión, si hay trombosis y bueno, también se sirve como guía para el drenaje de absceso o colecciones. Por tomografía, como decíamos antes, también evaluamos la extensión del proceso, si hay osteomielitis y también nos sirve como guía para el drenaje de abscesos y el seguimiento posterior del paciente. Por resonancia nos sirve mucho para detectar lo que es el edema óseo, ¿sí? Que no lo podemos evaluar por otros métodos y esto nos sirve para también evaluar si hay compromiso o no del hueso. Acá tenemos una ecografía, en este caso una celulitis o una fascitis superficial, donde lo que vamos a ver es este típico patrón, ¿sí? Em, lo que vamos a ver es edema laminar, ¿sí? Que va a rodear a los lobulillos grasos, o también llamado un patrón en empedrado, ¿sí? Este es el típico signo de la celulitis, que si nosotros aplicamos el Doppler vamos a ver que la vascularización va a estar incrementada por el proceso inflamatorio. Acá tenemos una tomografía en un corte axial a nivel del muslo, donde vemos también estas áreas, ¿sí? Laminares más hiperdensas, ¿sí? En el tejido graso, que lo tenemos que ver más hipodenso, eh, superficial, que corresponde, bueno, que también está acompañado del engrosamiento de la piel, que corresponde, bueno, a una celulitis superficial. En las fascitis más profundas,
¿sí? Son poco frecuentes, potencialmente letales, perdón, eh, y puede estar asociado a cambios necróticos. Puede afectar a cualquiera de las estructuras que conforman los tejidos blandos. La rapidez son lesiones rápidas que se extienden rápidamente. eh, y hay que actuar de forma inmediata. Este tipo de fascitis se ha ido incrementando con el tiempo en pacientes con inmunocomprometidos, como HIV, diabéticos, oncológicos y trasplantados. Las localizaciones más frecuentes son las extremidades, la pared abdominal y el perineo. ¿Cómo evaluamos este tipo de lesiones? Bueno, por tomografía, resonancia, para evaluar la extensión, si hay gases, ¿sí? Si hay enfisema subcutáneo, si hay colecciones, si hay disección de los planos faciales, bueno, si hay trabeculaciones por el edema, el realce de las fascias son variables. Si la necrosis está bien establecida, el realce puede ser mínimo o estar ausente. Em, Acá tenemos un ejemplo de una fascitis necrotizante. Tenemos una tomografía en un corte axial a nivel de los muslos, donde es típico ver colecciones, ¿sí? Con algunas burbujas aéreas, que vemos todos esos puntitos más lipodensos, em, que corresponden a abscesos, ¿sí? Colecciones abscesadas. Los abscesos se pueden asentar en cualquier de las capas que conforman los tejidos blandos. Por ecografía vamos a ver estas, bueno, colecciones anecoicas, ¿sí? Vamos a ver si aplicamos el Doppler aumento de la inflamación adyacente o aumento sí, de la vascularización. Por tomografía es importante que cuando encontramos un absceso, evaluar la extensión, ¿sí? Acá tenemos esta es una resonancia en una secuencia T2 con FATSAT, donde vemos estas colecciones de bordes poco definidos asociados a edema de la grasa adyacente, sí que afecta principalmente a la región perineal, ¿sí? Eh, Cuando encontramos este tipo de lesiones, tenemos que descartar que no sea una gangrena de Fournier, ¿sí? Que tiene una alta tasa de mortalidad. Bueno, acá vamos a empezar a hablar de los tumores malignos. Sí, uno de los tumores, el tumor más frecuente es el carcinoma vasocelular. Puede aparecer en la piel, en cabeza y cuello y áreas de exposición crónica a la luz solar. Son de crecimiento lento, indoloros, eritematosos, pueden tener forma de pápula o nódulo y a veces pueden estar ulcerados y sangrar. Pueden presentarse también como una lesión de aspecto cicatrizal, raramente producen metástasis, pero sí pueden provocar invasión local. Por ecografía vamos a ver lesiones hipoecoicas, heterogéneas, con contornos irregulares, que pueden tener ecos internos. Eh, a la aplicación del Doppler pueden presentar vascularización interna, ¿sí? Como vemos en esta foto o en ejemplo de una ecografía, esta lesión de bordes irregulares, ¿sí? Heterogénea. Bueno, en este caso no tenemos el Doppler. Y vemos estas áreas más hiperecoicas correspondientes a presencia de queratina dentro de la lesión. Otro de las lesiones es el carcinoma de células escamosas. Es el segundo tumor en frecuencia. Son lesiones de crecimiento lento, indoloras, eritematosas, induradas y sangrantes, que pueden tener apariencia de placas ulceradas, nodulares o de superficie verrucosa. Son frecuentes las metástasis ganglionares y la presentación suele ser más agresiva que el vaso celular. Tienden a infiltrar los tejidos adyacentes, incluidos la afectación ósea y el cartílago. Pueden comportarse como tumoración irregular y abigarrada. A veces la capa hiperqueratóxica dificulta la medición del grosor de la lesión por ecografía, ¿sí? Entonces vamos a ver estas lesiones bien heterogéneas, ¿sí? De bordes irregulares, que al aplicar el Doppler vamos a ver que tiene una intensa vascularización interna, que a veces, como explicaba anteriormente, al tener un alto componente de queratina,
puede ser que produzcan la sombra y no podamos medir cuál es la extensión de la lesión, ¿sí? Cuál es el grado de profundidad de afectación. Acá tenemos la aplicación del Doppler cuando vemos una gran cantidad de vasos en la lesión. El melanoma maligno se localiza en la piel, pero también se puede localizar menos frecuente en las mucosas. Dice que el 3% de los pacientes pueden desarrollar melanomas ocultos, ¿sí? Que eh, suele ser una enfermedad metastásica sin evidencia de un tumor primario. Tienen una capacidad de metastizar a cualquier sitio del organismo. El melanoma representa el 4% de todos los tumores malignos de la piel, pero es responsable solo del 80% de las muertes, ¿sí? Es altamente, eh, suelen tener mal pronóstico. Su detección temprana es la base para reducir la mortalidad. Acá tenemos un ejemplo de las distintas presentaciones de los melanomas. Por imagen podemos evaluar lo que es la invasión y la profundidad de la invasión. Por el índice de Breslow, ¿sí? Cuando vamos a medir la invasión en milímetros, o el nivel de invasión de acuerdo a la clasificación de Clark, y donde vamos a ver si tenemos lesiones limitadas a la epidermis, a la dermis reticular, y esto nos va a dar el grado, ¿sí? De la lesión. Acá tenemos esta imagen, una ecografía, donde vemos esta lesión hipoecoica, heterogénea, de bordes lobulados, ¿sí? Correspondiente a un melanoma, que presenta vascularización interna al aplicar el Doppler. Acá tenemos resonancias en un corte axial a nivel del encéfalo, del cráneo, ¿sí? En dos secuencias en T1. En el caso de los melanomas es importante la secuencia en T1 porque es una de las pocas lesiones que se pueden ver hiperintensas en un T1, ¿sí? Acá vemos a nivel del globo ocular, ¿sí? Un fino engrosamiento de la pared del globo, ¿sí? Que realza luego de la administración del contraste, ¿sí? Se ve hiperintensas. También podemos evaluar por gamografía, ¿sí? De cuerpo entero. En este caso vemos este ejemplo donde podemos observar una captación importante, ¿sí? A nivel de la rodilla, eh, que nos indica un compromiso secundario del melanoma. Acá tenemos una resonancia, ¿sí? También a nivel de los miembros inferiores, ¿sí? Próximo a la rodilla, son secuencias con saturación de la grasa, donde vemos estas áreas hiperintensas, ¿sí? Con afectación de partes blandas, ¿sí? De forma bilateral en las dos piernas, eh, correspondiente a compromiso secundario de melanoma. Como les decía, el melanoma es una de las pocas lesiones que se suelen ver hiperintensas en T1. Por eso cuando vemos una resonancia y vemos estas lesiones, hay que descartar que no sean melanoma, ¿sí? Compromiso secundario de melanoma. Acá tenemos el carcinoma de las células de Merkel, también llamado carcinoma neuroendocrino cutáneo. Se presenta en varones de edad avanzada en zonas expuestas y solo el 10 al 15% se origina en zonas no expuestas. Se presentan como nódulos o placas violáceas de crecimiento rápido no doloroso. Tienen una alta tasa de recidiva local y metastatizan a ganglios o a distancia. Bueno, acá tenemos un ejemplo de las lesiones y por ecografía vamos a ver estas lesiones bien heterogéneas, irregulares, de bordes poco definidos, con componente vascular interno, ¿sí? Al aplicar el Doppler. También tenemos la dermatofibrosarcoma protuberans. Son tumores de malignidad intermedia con un alto índice de recurrencia y potencial metastásico. Son de crecimiento lento e indoloro, se caracterizan por la invasión local subclínica y agresiva, afectando frecuentemente el panículo adiposo. Es más frecuente en adultos jóvenes o de mediana edad y más frecuente en el tronco y extremidades.
Suele comenzar como una placa rojo azulada, indurada, sobre la cual van apareciendo nódulos o protuberancias que coalescen. Por ecografía vamos a ver nódulos subcutáneos, lobulados, hipoecoicos, que pueden tener áreas hiperecogénicas. Tiene una vascularización moderada luego de aplicar el Doppler. Vemos acá este ejemplo en una imagen ecográfica, este nódulo bien definido, hipoecogénico, con áreas más hiperecoicas, con una vascularización más interna importante, ¿sí? También vamos a hablar un poquito del sarcoma de Kaposi. Es una enfermedad sistémica multifocal, ¿sí? Con afectación predominantemente cutánea y está relacionada a la infección por el virus herpes tipo 8. También hay predisposición genética, inmunológica y ambiental, ¿sí? Estos tipos de lesiones están relacionados a los pacientes eh, con VIH o ya en grado cuando al SIDA, ¿sí? En la presentación clásica es donde se tienen un crecimiento lento y benigno, aparecen adultos sobre la sexta década de la vida con unas múltiples pápulas o máculas blandas, rojosuladas, preferentemente en extremidades inferiores, que evolucionan a placas o nódulos o tumores que pueden ulcerarse. Son lesiones abigarradas e hipervasculares que afectan a la dermis y pueden extenderse al tejido celular subcutáneo. Acá tenemos un ejemplo en una ecografía, una lesión que está ulcerada. Vamos a ver un engrosamiento de la dermis y afectación subcutánea, ¿sí? Bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias. No sé si tienen alguna duda. No, gracias. Gracias, profe. Listo, los libero. Que tengan una linda jornada.